Este salmo cura donde los médicos no pueden. No lo lea si no estás preparado para un milagro. Hermanos y hermanas, hoy quiero dirigirme a vosotros no solo con un sermón, sino con un mensaje de esperanza para quienes puedan estar sentados aquí, en el silencio de su dolor, en la soledad de su sufrimiento, en la duda y la impotencia. Antes de continuar, escriban desde qué país están viendo el vídeo. Disfruten escuchando. Imagina a un hombre en la sala de un hospital. Está solo, cansado. Su cuerpo ya no tiene fuerzas, y los médicos, después de todas las pruebas y tratamientos, se limitan a extender las manos, ya no pueden ayudar. Y entonces esa persona se encuentra cara a cara con lo que más tememos, lo desconocido. Cuando ya no tienes control sobre tu cuerpo, cuando el pronóstico suena como un veredicto y el susurro de las máquinas es más fuerte que tus propios pensamientos, ¿qué te queda? Y aquí es donde entra la parte más importante, porque es en este punto, en los límites de la esperanza humana, cuando Dios empieza a hablar, cuando se acaba la ayuda médica, cuando se acaban los consejos de los amigos, cuando estás cansado incluso de rezar, entonces solo queda una cosa: la palabra. No la palabra de un médico, no la palabra de un vecino, sino la palabra viva del Señor. No necesita pruebas, no depende de un diagnóstico, no pierde su fuerza con el tiempo. Fue, es y será, y su poder es inmutable. La Biblia no es solo un libro, es una farmacia celestial, y entre todas sus páginas hay un lugar especial donde se esconde una receta espiritual que puede curar no solo el cuerpo, sino también el alma. Es un salmo que nos ha sido dado no para el ritual, sino para la vida, no para leerlo por costumbre, sino para sumergirse en él. Un salmo que actúa como una medicina prescrita por el Señor mismo. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez habéis sentido que vuestro corazón está roto, no por el dolor, sino por la impotencia? A veces una persona ni siquiera llora. No porque no le duela, sino porque todo en su interior está quemado. La fe parece seguir existiendo, pero es tan débil como una vela al viento. En esos momentos, el Señor nos da la palabra, no como consuelo, sino como fuerza. El salmo del que hablo hoy no es solo una colección de versos poéticos, no es un poema, no es una bella oración, es un arma, es un escudo. Es un fuego, sí, es un fuego, porque para algunos calienta y da paz, y para otros quema la duda y el orgullo. Este salmo no es un encantamiento, no es un mantra, no es magia, es un encuentro entre el dolor y el poder de Dios, entre tu debilidad y su poder, entre tu silencio y su voz. Cuando empiezas a leer este salmo, no solo con los ojos, sino con el corazón, algo cambia. A veces no inmediatamente, no dramáticamente, pero está cambiando. Algunos dirán, ¿y si no lo siento? ¿Y si no veo el cambio? Y yo diré, pero no te detengas, porque la fe no es un sentimiento. La fe es una decisión, es un paso, es confiar en Dios, aunque su mano aún no sea visible. El salmo del que hablo requiere este paso, un paso hacia lo desconocido, pero con la plena confianza de que Él ya está allí. Algunas personas lo leen una vez y lo dejan a un lado, otros lo convierten en parte de su vida. En el caso de estos últimos ocurren milagros, porque no se limitaron a leerlo, lo bebieron como agua en el desierto. Dejan que forme parte de su oración, de su meditación, de su respiración. Lo susurraron entre lágrimas, lo pronunciaron en noches de insomnio, lo repetían incluso cuando no podían levantarse de la cama. Y Dios respondía, no siempre de inmediato, no siempre de la manera que nos hubiera gustado, pero respondía, porque la palabra no vuelve en vano, hace aquello para lo que fue enviada.
Hermanos y hermanas, no os diré ahora el número de este salmo, porque antes de conocer su número debéis preguntaros, ¿estáis dispuestos a confiar? ¿Estáis dispuestos a dejar que la palabra de Dios entre en vuestra vida, no como una bonita cita, sino como una acción espiritual? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios actúe no según tu guión, sino según su plan? Porque este salmo no funciona con alguien que duda, no funciona con quien busca la certeza. Solo empieza a funcionar cuando el corazón se abre como una herida y anhela el toque del médico celestial. Tal vez estés aquí por una razón. Tal vez este salmo te ha estado esperando durante años. Tal vez ya estaba ahí, pero no estabas preparado para escucharlo. O tal vez has estado buscando la curación en todas partes, menos en la fuente principal, la palabra de vida. Pero todo eso puede cambiar ahora, no porque seas especial, sino porque Dios es fiel. Y si nos dejó este salmo, significa que sabía que un día alguien como tú lo leería, y no solo lo leería, sino que lo creería, y a través de esa fe, como una llave, se abrirá una puerta a la renovación, una puerta a la curación, una puerta a una nueva vida. Queridos hermanos y hermanas, en el segundo mensaje de hoy quiero compartir con ustedes no solo la verdad de las Escrituras, sino también testimonios vivos, aquellas historias en las que el salmo del que hablamos fue la fuente de un milagro real. Porque la palabra de Dios no es una teoría, es viva, es eficaz, funciona en la vida real de quienes creen en ella. Comencemos con ejemplos que inspiran y fortalecen. Había un hombre joven, pero gravemente enfermo. El diagnóstico sonó como un veredicto, y los médicos dijeron sin rodeos, solo hay que estar vigilado. Este hombre, que lo había perdido todo menos su fe, empezó a leer un salmo todos los días. El mismo salmo que llamamos de curación. No solo lo leía, lo susurraba por la noche, lloraba a cada línea. No buscaba un milagro, buscaba a Dios, y fue en esta búsqueda donde se produjo el milagro. Al cabo de unas semanas, su estado empezó a mejorar. Los médicos no lo entendían. Los análisis escapaban a la lógica, pero este hombre lo entendió. No era solo remisión, era el toque de la mano de Dios. Otra historia habla de una mujer en prisión, quebrantada no solo por las circunstancias, sino también por la culpa que consumía su alma. Oyó hablar de este salmo a otra prisionera. Sin saber qué hacer, comenzó a leerlo. Primero con desesperación, luego con fe. ¿Y sabes lo que ocurrió? Su alma encontró la paz. La oscuridad de su interior desapareció. Aceptó a Cristo. No, se liberó inmediatamente, pero por primera vez en muchos años fue libre desde dentro. Y cuando fue liberada años más tarde, ya no era la misma mujer. Era una nueva vida. El salmo que le dio la libertad no derribó los muros de la prisión, sino que derribó los muros de su interior. Eso es lo especial de este salmo. No se limita a pedir misericordia a Dios, la proclama. No se limita a suplicar, sino que lo afirma. No habla desde el miedo, sino desde la victoria. No espera que la enfermedad remita para dar gracias, sino que da gracias de antemano. Y esta es la principal lección que debemos aprender. La fe habla. Antes de ver, la fe anuncia antes de que llegue la respuesta. El salmo en cuestión no deja lugar a dudas. Es como una espada en la mano de un guerrero. Es como una canción cantada no al final de una victoria, sino al principio de una batalla. Por eso funciona, porque no habla de debilidad, sino de confianza. Porque no dice, si quieres, Señor, sino sé que eres fuerte y que ya estás actuando. Pero hermanos y hermanas, este salmo no funcionará en quienes solo lo lean con los ojos. Porque hay una diferencia entre leer y recibir. Algunos leen y oyen solo los versos poéticos, otros leen y oyen la voz de Dios mismo.
Porque la fe no es una atmósfera, es una decisión del corazón. Quien abre su corazón a la palabra, deja entrar la fuerza que transforma. También es importante recordar que no toda curación es la extirpación de una enfermedad. A veces la enfermedad permanece, pero el alma se cura. A veces el diagnóstico no cambia, pero el miedo desaparece. A veces el cuerpo sigue débil, pero en el interior hay una paz que no se puede explicar. Porque este salmo no solo toca el cuerpo, también toca el espíritu. También encuentra úlceras que la ecografía no puede ver, no puede penetrar en las heridas dejadas no por los médicos, sino por las palabras, la traición, la soledad, los traumas de la infancia. Y allí, donde ninguna medicina puede hacer frente, el salmo comienza el trabajo. Mucha gente pregunta, ¿por qué no me sentí mejor inmediatamente? Después de todo, recé. Y yo respondo, no pares, porque la palabra es como una semilla. No da fruto al día siguiente, germina en silencio. Y si lees este salmo todos los días, riegas tu fe, fortaleces tu mente, haces sitio para la obra de Dios. La palabra empieza a reorganizar las imágenes, el pensamiento, las reacciones en ti. De repente notas que estás más tranquilo. No te despiertas inquieto por la noche, que respirar es más fácil, que el perdón es posible. Esto es curación interior, verdadera y profunda. Empieza en el alma y se refleja en el cuerpo. El salmo se convierte en un escudo tras el que uno puede esconderse. Es como un puente por el que se pasa del dolor a la renovación. Es como una promesa que uno tiene en sus manos cuando todo lo demás le ha sido arrebatado. Por eso os digo, hermanos y hermanas, aferraos a este salmo, que no sea solo un texto de vuestra Biblia, sino el aliento de vuestra alma, que se convierta en la respuesta en cuando no hay respuesta. Que sea como una canción que cantas aunque te tiemble la voz, porque un salmo dado por Dios no pierde su fuerza por la repetición. Al contrario, cuanto más a menudo lo recitas, más profundamente penetra. Cuanto más lo repites, más arde. Y entonces, un día en que te sientas realmente débil, este salmo se acordará de ti. Y Dios, que ve el corazón, oirá que no te has rendido, y te dará fuerzas. Queridos hermanos y hermanas, si la llama de la fe se ha encendido en vuestro corazón, si habéis escuchado el poder del salmo del que estamos hablando, el siguiente paso es empezar a vivir esta palabra, no solo recordarla, no solo leerla de vez en cuando, sino hacerla parte de tu vida, como el aire que respiras. Porque un salmo dado por Dios no es un adorno de la Biblia, es un aliento espiritual, una herramienta, un camino a seguir. Lo primero que quiero decirte es lo siguiente: empieza por la mañana. La mañana es como una hoja en blanco. Todo tu día depende de cómo lo empieces. Antes de coger el teléfono, antes de abrir las noticias, antes de hablar con alguien, abre este salmo. Léelo en voz alta, que tus oídos escuchen tu fe. No lo pronuncies automáticamente, sino conscientemente, como si estuvieras clamando al Dios vivo que está cerca. Deja que cada línea se convierta en tu confesión. Luego, a lo largo del día, vuelve a repasarlas. No hace falta que lo repitas entero, a veces solo hace falta una frase. En un momento difícil, cuando tu corazón está tenso, cuando el miedo te acecha, cuando el cansancio te arrastra, recuerda una frase que te haya conmovido especialmente. Repítela para ti mismo o en voz alta. Deja que este salmo se convierta en tu escudo, tu canción, tu apoyo. Léelo no solo para ti. Reza por los demás. Intercede. Porque la fe, hermanos y hermanas, no consiste solo en dame. Se trata de, Señor, tócale, tócale. Toca al que llora, al que sufre, al que muere. Grande es el poder de la oración cuando va más allá de nosotros mismos. Un salmo pronunciado,
con fe por las intenciones de otra persona, se convierte en un muro espiritual que Dios atraviesa. ¿Recuerdas cómo los amigos llevaron a Jesús al paralítico, abriendo el techo para bajarlo ante el Salvador? No fue la fe del enfermo, sino la fe de los amigos lo que llevó a la curación. Del mismo modo, cuando rezas este salmo por alguien, sin saber siquiera si te escuchará o creerá, estás allanando el camino al poder de Dios. Ahora, lo más importante que hay que entender: no esperes la confirmación para creer, no esperes la mejora para dar gracias. La verdadera fe dice gracias, incluso antes de que llegue la respuesta. Da gracias, no por los resultados visibles, sino por la obra invisible de Dios que ya ha comenzado. Así que cuando leas este salmo di: Señor, te doy gracias porque ya estás obrando, aunque mis ojos no lo vean, aunque mi cuerpo siga débil, aunque las pruebas sean las mismas. Creo que tú eres el Dios que no llega tarde. Esa gratitud es como una llave que abre puertas. Recuerda, sin embargo, que un salmo no es un botón, no es un código mágico que funciona al pulsarlo. Es un camino, es una fidelidad, es como una medicina que hay que tomar, no solo una vez, sino continuamente. Si lees esto una vez y esperas un milagro instantáneo, no has entendido nada. La fe no es un destello, sino un fuego que debe arder todos los días, especialmente en esos días en los que no tienes ganas, en los que las cosas son difíciles, en los que el desánimo se apodera de ti. En esos días, el salmo suena especialmente poderoso porque no lo lees por comodidad, sino por obediencia, y Dios lo ve. Y en el momento justo, cuando ni siquiera quieres esperar, llega la respuesta. Pero incluso si el milagro que esperas no llega como esperabas, recuerda, la curación no siempre significa recuperación completa. A veces Dios no cura el cuerpo, sino el corazón. A veces Él no da una anulación del diagnóstico, sino una paz con la que la persona vive y disfruta cada día. A veces Él no cambia las circunstancias, sino que nos cambia a nosotros en ellas. Y esto no es nada menos que un milagro. Es un toque del amor de Dios que dice: yo estoy contigo, no estás solo, no estás olvidado. Y este amor es más importante que cualquier resultado. Así que, hermanos y hermanas, os exhorto hoy: empezad a vivir este salmo. No mañana, no cuando estéis de humor, no cuando se sientan fortalecidos, sino hoy. Ahora mismo. Ábrelo, léelo, proclámalo, repítelo y cree que Dios ya está actuando. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él está trabajando, porque Él es fiel. Y si dio este salmo, significa que sabía que llegaría el día en que lo necesitarías. Y ese día es hoy. Deja que el salmo sea tu camino, que la palabra de Dios sea tu defensa. Deja que la fe te conduzca al milagro que el Señor ha preparado. Este es el Salmo 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Amén, queridos cristianos. Gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da like para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos.